Muy buenos días a todos ustedes, les damos la bienvenida a todos los que están ahorita por YouTube, por Facebook, les damos la bienvenida a toda nuestra querida familia y también a los que estamos aquí presentes, bienvenidos a todos. Y pues vamos a empezar este tiempo que Dios nos presta en este hermoso lugar para poder buscar de Dios, para poder crecer en el conocimiento de su gracia, de su propósito en nuestras vidas. ¿Y qué les parece si oramos? Precioso Padre, te damos muchas gracias por tu bondad a nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en esta mañana fresca, Señor, tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Tú dijiste que donde estuvieran dos o más reunidos en tu nombre estarías tú ahí. Y lo creo fielmente, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada uno de mis amigos que estamos aquí reunidos, por los que están conectados. Y te pido, Padre, que recibas la alabanza esta mañana y también, Señor, que preparen nuestros corazones para la predicación de tu palabra, Señor. Que podamos entender este mensaje que tienes para nosotros y poder ser transformados por tu preciosa palabra, Dios. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues quiero empezar ya la prédica. Hoy, como el domingo pasado, esta es la segunda parte. Yo te invito a que si no viste el mensaje del domingo pasado, no te lo pierdas para que puedas llevar esta secuencia que es muy importante. Es muy importante que veas el contexto y de dónde viene todo. Voy a partir, porque sé que tal vez vienen personas por primera vez, y el día de hoy es un mensaje fuerte, que tal vez para muchos puede ser un tanto confuso, porque lo voy a predicar en hebreo, pero no es cierto. No es cierto. Bueno, fuera, ¿no? Si ni el español te sale, hijo, y quieres hablar en hebreo. Pero el mensaje de hoy quiero partir de algo muy importante. Quiero que te grabes algo súper importante y pon mucha atención a lo que te voy a decir. Eres muy amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Eres muy importante para Dios, grábatelo. Tu vida es muy importante para Dios. Tu alma es muy importante para Dios. Grábatelo. Grábate que tú eres muy importante para Dios, que Dios te creó y te creó con un propósito. Grábate que le importas mucho a Dios. Grábate que todas las áreas de tu vida tienen un propósito maravilloso en Dios. Y que el anhelo de Dios en tu vida es que tú le conozcas a Él de una manera íntima y personal y puedas llenarte de Él y saber y sentirte amado, aceptado, perdonado, y que sepas tu identidad, que este mundo no te va a dar identidad. Este mundo va a querer robar tu identidad. Pero en Cristo Jesús, Él nos da nuestra identidad. Nos dice qué importantes somos, el valor verdadero que tenemos. No son los likes, no son los comentarios por las redes sociales, no es tu amigo, tu amiga o tu jefe o tu jefa, no es ni siquiera tu familia la que te va a dar el valor que tienes, sino el que te da el verdadero valor es el que te creó. El que te creó, el que te diseñó tal cual como eres. Él es el que dice cuánto vales para Él, porque Él te creó. Esto es lo que tienes que saber antes de todo esto. Tienes que saber también que Dios tiene un plan y un propósito en tu vida, aquí temporal, es verdad, y tiene un propósito en la eternidad contigo. Que el anhelo de Dios es que estés eternamente con Él. Que después de la muerte sí hay vida, que después de la muerte sí hay algo maravilloso,
y que Dios quiere que estemos eternamente con Él. Tienes que grabártelo. En Juan capítulo 14, el mismo Jesucristo dijo: no se pongan tristes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. ¿De qué color es tu casa en el cielo? Morada. Ok, hay muchas moradas para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero, dice Jesucristo, yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Por lo tanto, el propósito de Dios aquí en la tierra es que tú le conozcas, que tú vivas la plenitud en el Hijo de Dios y que todas las áreas de tu vida puedan servir para los propósitos y planes del reino de Dios aquí en la tierra. Que tú seas luz, que tú seas la sal de este mundo, que tú seas ejemplo para los que no conocen de Cristo. Eso es lo más importante que quiero que entiendas. Si entiendes esto, todo lo que vamos a ver hoy no te va a perturbar. Dices: ah, caray, entonces ¿de qué va a hablar? Todo lo que vamos a ver hoy, porque ya te platiqué el final de la película. Cuando tú ves una película o una serie, ¿alguna vez has visto una serie que está súper interesante y de repente el estelar, el héroe de la serie, está en un acantilado y está a punto de caerse y sus uñas se está agarrando y ya se va a caer el pobre angelito? Y viene el malo y lo va a pisar y trae algo. Dice: pues ¿qué películas ves, pastor? Es una de Disney. Ay, sí. Pues por eso, ay, sí, peor, dicen. Sí, ¿verdad? No, entonces ya, y dices: no, se va a caer, pobrecito, aléjate de él, ¿no? Pero después te acuerdas que ya hay una segunda y tercera temporada. Dices: ah, entonces no se muere. ¿A poco no? Porque dices: se va a morir. Y no, pues no se muere. Si hay una segunda y tercera temporada, pues ya te relajas y dices: ay, lo van a salvar, ¿no? O algo va a pasar. Pero ya lo vi que en la segunda sale él también. Y es el mismo actor. Ay, sí. Entonces, eso te hace relajarte. Es igual aquí. Lo que te voy a platicar, la verdad, sí puede decir en la torre. Está muy difícil, está grueso y te puede poner así como que no puede ser. Pero tienes que recordar: ah, pero ya me sé el final de la película. Dios es Dios y está sentado en su trono y Él gobierna el reino de los hombres. Entonces quiero que con esta perspectiva puedas entrar a este tema, que es la segunda parte. Es la segunda parte, por eso es importante que veas la primera. Y algo más antes de empezar. ¿Se me está levantando la falda, hijo? ¿No? Pues vamos a empezar ya con el estudio. Lo que vamos a estudiar hoy como segunda parte es el periódico del futuro. Algo que tú tienes que saber es lo que va a pasar, lo que viene, lo tienes que saber. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que lo sepas. Así de fácil. Si Dios no hubiera querido que tú y yo lo sepamos, no lo pone. Así de fácil. Pero si lo puso en la palabra, si lo puso en la Biblia, es para que tú y yo no ignoremos el futuro. ¿Has oído hablar de los profetas? El profeta Jeremías, Isaías, ¿no? Daniel. ¿Por qué Dios les reveló el futuro? ¿Por qué? Precisamente para decirle a todo el pueblo: esto es lo que va a pasar, pero yo estoy en control. Si Él tiene el poder hasta de no solo revelarnos el futuro, sino también de ponerlo por escrito, lo que está diciendo es: yo tengo el control y tengo el poder y tengo la autoridad. Por lo tanto, vamos a ver hoy un capítulo de la historia de la humanidad que vas a decir: ¡ay, está bien difícil! Pues sí, ahorita estamos en la parte del estelar que está agarrando del acantilado. Ese es el capítulo que vamos a estudiar. Pero recuerda que ya hay una segunda temporada. Vamos a hablar del gobierno global.
Estuvimos estudiando la semana pasada la profecía del profeta Daniel, que Dios le reveló a través del rey Nabucodonosor. Todo esto que vamos a ver es parte de nuestra historia que ya estudiamos. Es la historia que tú puedes checar en los libros de historia o en las bibliotecas o en Google, ¿no? Y vemos claramente estos imperios que hubo a lo largo de la historia. En Daniel capítulo 2 estudiamos precisamente que Dios le reveló a un rey, al rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, le reveló el futuro. Se lo reveló a un rey incircunciso, se lo reveló a un rey, el futuro. Y Dios a través del profeta Daniel le dio la interpretación del sueño y le dijo lo que iba a pasar. Y le dijo precisamente, el rey Nabucodonosor vio una estatua, una figura enorme, con una cabeza de oro, con los brazos y el pecho de plata, con lo que es la cintura y las pompas sí, de bronce, las piernas de hierro y los dedos y los pies eran hierro mezclado con barro cocido. Y perturbó esa figura al rey Nabucodonosor. Entonces fue precisamente cuando Dios le revela a Daniel la interpretación y le empieza a narrar al rey Nabucodonosor todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Y le dice, ¿sabes qué, rey? Esa cabeza de oro eres tú, es el imperio de Babilonia. Pero Dios te está revelando el futuro y te está revelando que después de tu reino se va a levantar otro reino. Y el siguiente reino que es el pecho y los brazos. ¿Qué reino fue en la historia? No en la Biblia, en la historia. ¿Cuál fue el segundo imperio después de Babilonia? ¿Qué imperio dominó al imperio de Babilonia y lo tumbó? Medo-Persa. Y después del imperio Medo-Persa, ¿quién en la historia dominó al imperio Medo-Persa? Grecia. Y después del imperio griego, ¿quién fue el que dominó al imperio griego? Roma. Pues esta historia que para Daniel era el futuro, para nosotros es el pasado y ya es 100% comprobable. Algo muy importante saber es que la Biblia dice la verdad. Y no solo dice la verdad. La Biblia te presenta evidencia de lo que ella escribe es verdad y sobrenatural. Muchas veces la gente confía más en los libros de filosofía o en los libros de historia o en los libros de tal o en el consejo de algún profesor de filosofía y letras, o confía más en algún gurú, o confía más en algún maestro iluminado, o confía más en X o Y o en el periódico o en las noticias del Facebook, y confían más en eso que en la Biblia. Pero es curioso que la Biblia presenta evidencia sobrenatural que nadie te puede presentar. Nadie. Nadie en lo cual tú confíes fuera de la Biblia te presenta evidencia sobrenatural. Y lo que vamos a ver hoy es parte de esa evidencia sobrenatural que solo Dios pudo haber escrito. Continuando con ese futuro que Dios le reveló al rey Nabucodonosor de los reinos de este mundo, llegamos, eso lo estudiamos la vez pasada más a detalle, y ahorita nos centramos a lo que es los pies. Ya estudiamos la cabeza, los brazos, ¿cómo se llama? El cinto y las pompas, las piernas. Ahora vamos al último reino. Recordemos que cada uno de estos reinos dominaron países, dominaron continentes. El último imperio que se va a levantar es este imperio que está hecho entre el hierro y el barro cocido. Ahora, estudiamos claramente que los pies, que es lo que vamos a estudiar ahorita, está conformado por ¿cuántos dedos? Pues 10 dedos diríamos nosotros, salvo si vives en la Sierra de Guerrero. Ahí el doctor Silva da fe de otra cosa, ¿no? Pero literalmente lo que son 10 dedos.
¿Qué significan 10 dedos? Y es lo que vamos a ver rapidísimo, porque lo que vamos a estudiar ahorita es el gobierno global, el gobierno del anticristo. Lo que vamos a estudiar ahorita es precisamente ese gobierno del anticristo que va a dominar el planeta entero. Y me voy a ir rápido porque hay un video que les quiero pasar y espero el video no nos lo vayan a cortar en la transmisión. Daniel capítulo 2 versículo 41 y dice: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Los pies representan al último imperio global, este imperio que va a dominar a través de la figura del anticristo. Debemos de ver que estamos estudiando los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, algo que Jesucristo dijo: tienes que estar atento a las señales. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, en Mateo capítulo 24, dijo que los últimos días serán como los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? La maldad se había multiplicado, los seres humanos dejaron de buscar a Dios y estaban apartados de Dios. Y no solo eso, vivían su día a día de una forma cotidiana. Iban a trabajar, se casaban, se daban en casamiento, hacían sus trabajos normales día a día, hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Dice, así va a ser en los últimos días. Es decir, que la gente va a estar haciendo su vida diaria y ni se va a enterar que se acabó su oportunidad de buscar a Cristo. Hay un tiempo para buscar a Cristo. Hay un tiempo. Nadie sabe el día ni la hora, aunque los testigos de Jehová y algunas religiones se esfuercen por darte fechas específicas de la venida del Hijo de Dios. Es mentira. El mismo Jesucristo lo dijo: nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a las señales. En Mateo capítulo 25, Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Estén atentos a las señales, no se queden dormidos. En Mateo capítulo 25 puso el ejemplo de las 10 vírgenes, que lo estudiamos, me parece, el domingo pasado. Tenemos que estar atentos a las señales. ¿Cuáles son estas señales? Y les voy a poner aquí algunas de ellas. Una actividad sexual anormal. ¿Qué significa esto? Una depravación sexual. Y esto lo estamos viendo en los últimos tiempos como nunca antes. Como nunca antes se están aprobando cosas que tú y yo hace 20 años o 15 años sin duda hubiéramos dicho: está mal, esto no es correcto. Y sin embargo, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está legalizando y se está aplaudiendo y se está diciendo: es lo bueno. Una actividad sexual completamente anormal se está aplaudiendo. Y ahí están los pasajes que yo quiero que después estudies, porque esta misma presentación la vas a tener en tu celular a través del WhatsApp. La blasfemia contra Dios también, la partida de la fe cristiana, es decir, la fe cristiana va a ser dividida y aparte atacada. Y ahí pongo los pasajes. El marchitar de la conciencia. La gente ya no va a estar consciente de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no van a tener. Y esa vocecita que antes escuchábamos de que no lo hagas, ya se va a dejar de escuchar. Actividad demoníaca. Y no significa de que voy a salir así de ultratumba. No. La actividad demoníaca es literalmente el espíritu del anticristo, y que es todo lo que puedas querer hacer pero sin Cristo. Y eso más adelante lo vamos a estar viendo. Falsos profetas y anticristos. Falsos profetas, ¿qué tal el día de hoy? Todo mundo dice: y el Señor dice, y el Señor me dijo, y el Señor me habló.
aunque sea contrario a lo que las escrituras dicen, y la gente les crea a estos falsos profetas en vez de estudiar la Biblia. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores por no estudiar la Biblia. Prefieren escuchar al tipito que tiene el micrófono. Y lo mejor que yo les puedo enseñar es: no escuchen solo lo que yo les digo, estudien, agarren su Biblia, mediten, investiguen si lo que yo les estoy diciendo, o cualquiera que tiene un micrófono y se para al frente a decirte el Señor dice, pregúntale a la Biblia. Todo fíltralo a través de la Biblia. Falsos profetas, anticristos, incremento en rapidez de la ciencia. En los últimos tiempos la ciencia avanzará como nunca, dice el profeta Daniel en el capítulo 12. Y díganme si no ha avanzado la ciencia a pasos agigantados en los últimos años. Un desorden total, moral, amantes del placer, materialismo, política y religión en Israel son focos de alerta, El rechazo a Dios y a su palabra, la violencia que estamos viviendo, guerras y rumores de guerras. Estas son algunas de las señales que el mismo Jesucristo o los profetas hablaron. Estas son las señales de los últimos tiempos. Ahora vamos a ver algunos puntos concretos. La Biblia habla de un gobierno global, de un gobierno que va a dominar el planeta entero. Y dices, ¿eso no es posible? ¿Por qué? Porque cada país es soberano. Y el domingo pasado vimos precisamente los enemigos del gobierno global. ¿Cuáles son los enemigos del gobierno global? ¿Se acuerdan? Sí les dije que iba a haber examen hoy. Por eso no vinieron los del domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los enemigos del gobierno global? Número 1, los países que defienden su soberanía. Un país que defiende su nacionalismo y su soberanía son enemigos del globalismo, y ese es un impedimento para el globalismo. Ejemplo más claro, Donald Trump. Donald Trump era nacionalista y en la ONU sus mensajes eran en contra del globalismo. ¿Y qué fue lo que pasó? El día de hoy Donald Trump ya no está. Otro, no enemigo del globalismo, pero sí enemigo de la agenda globalista. ¿Quién crees que es? El presidente de Rusia, Putin. ¿Y quién está en la cuerda floja el día de hoy? Ahora, yo pensaría que un país como Cuba es en contra del globalismo y es muy nacionalista. Pues vamos a ver el día de hoy qué pasó con Cuba. Pero un muro en contra del gobierno global que el anticristo debe de gobernar, un muro es el nacionalismo y aquellos países que defienden su soberanía. Número 1. Número 2, la familia. La familia es un obstáculo para implementar ideologías a nivel global. Si tú destruyes la familia, destruyes las ideologías, facilitas la implementación de ideologías en los jóvenes, niños. Si tú destruyes al papá, a la mamá, quitas ese muro de contención, entonces es fácil adoctrinar a los niños, como es lo que vamos a ver el día de hoy. La familia es un muro contra la ideología y la agenda globalista. ¿Cuál es otro muro contra la agenda globalista? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te habla de absolutos y la palabra de Dios te habla del futuro, como ningún otro libro. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Atacar los principios que Dios enseña en su palabra. Para tumbando esos muros, el nacionalismo en los países o la soberanía de los países a autogobernarse, la familia, destruyendo la familia para implementar e implantar ideologías en los niños a través de las secretarías de educación a nivel global, y también quitar a Dios y a su palabra, porque Dios y su palabra están en contra de los principios de la agenda
que quieren implantar a nivel global. Entonces son 3 muros que están derribando. Ahora, la Biblia habla de un gobierno global que controlará a los gobiernos mundiales. Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Hablando de quién? Del anticristo. Si tú lees el capítulo completo, que yo te invito a que lo estudies, el capítulo completo de Apocalipsis 13, te vas a dar cuenta de que el anticristo se le habla aquí como la bestia. No es de bestia, te dije, no, es bestia, es diferente. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y fíjense esto de 3 años y medio porque es fundamental. Es muy importante que te grabes 3 años y medio. Ahora, es importante esto. Ahorita no voy a adentrarme mucho en el tema de la 70 semana de Daniel, que es impresionante y es maravillosa, y se me queman las habas por enseñárselas. La 70 semana de Daniel son 7 años donde el anticristo va a lograr un pacto de paz. Un pacto de paz, ¿por cuántos años? 7 años. Grábatelo en tu memoria. El anticristo es un líder político que el mundo va a amar. El anticristo no es alguien con colmillos y con capa y se aparece en las noches. No, el anticristo es un líder político que va a gobernar a las naciones. Carismático, la gente lo va a amar y va a traer riqueza y prosperidad. Eso es lo que el anticristo va a hacer. Y el mundo entero lo va a amar a este gran líder político. Y dice que hablará grandes cosas y blasfemias, es decir, va a estar en contra de lo que Dios establece, en contra de la ley de Dios. Y esto el día de hoy lo estamos viendo. Se dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio, a la mitad de los 7 años. Abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, que esto es otro punto que vamos a estudiar más adelante. El tercer templo de Salomón se va a construir. Y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad al anticristo, a este líder político, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todo mundo dijo: wow, este gran líder político, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, todos aquellos que no rindieron su vida a Jesucristo y que tienen al Espíritu Santo morando en ellos, que nos da discernimiento y nos muestra, son aquellos que van a exaltar y adorar al anticristo y sus ideologías, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, también nos enseña la Biblia. Me voy a ir rápido porque hay mucho que ver y quiero continuar con el Evangelio de Juan. Un gobierno global, nos habla la Biblia, que estará que estará en contra de los mandamientos de Dios y perseguirá al pueblo de Dios. El anticristo y este último gobierno, este último imperio global que va a dominar al mundo entero, va a estar en contra de los mandamientos de Dios. En Daniel capítulo 7 versículo 25 dice: hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio otra vez. Ahora, ¿qué va a hacer este gobierno global? Pon mucha atención. Este último imperio y este último gobierno global lo que va a hacer es estar en contra de todo lo que Dios dice que es bueno, y va a implantar diciendo que lo malo es bueno y lo bueno que Dios dice es malo. Es decir, si Dios dice que el homosexualismo es pecado, el imperio del anticristo va a decir no, es bueno. Si Dios dice
que el aborto es malo, este mundo y este imperio del anticristo va a decir, no, es un derecho de la mujer. Y a todo lo que Dios diga que es pecado, el globalismo y este mundo y esta agenda va a decir, es bueno, va a querer cambiar las leyes. Hace 20 años no hubiera duda para ti y para mí de cosas que están mal, pero que el día de hoy las están promoviendo como algo bueno, ¿cierto? El aborto, por ejemplo. Hace 15 años, ¿alguien hubiera dudado que el aborto era pecado? Tal vez algunos. Pero el día de hoy, cada vez son más y más. Y ahorita vamos a ver de dónde viene todo eso. Los que promueven diciendo que es un derecho asesinar a un bebé. Y te voy a decir algo que viene, algo que ya está cocinándose. El día de hoy, ¿tú crees que la pederastia es mala? ¿Tú crees que un adulto, un señor de 50 o 60 años, sería malo que tuviera relaciones íntimas con una niña de 11 años? ¿Sería una abominación? Pues déjame decirte algo. Ahora va a ser legal. Lo van a convertir en legal. Van a legalizar la pederastia. No es cierto, eso nunca lo van a hacer. Y te voy a decir por dónde se están yendo y por dónde se van a ir. La bandera para legalizar la pederastia es el derecho sexual de los niños. El derecho sexual de los niños. Los niños tienen que tener los mismos derechos sexuales de los adultos. Los niños pueden tener la libertad de decidir si abortar o no abortar, decidir si tener o no intimidad sexual con un adulto. Los niños tienen el derecho a decidir. Y entonces, cuando los legisladores autoricen el derecho sexual de los niños a decidir sobre su cuerpo, matan dos cosas. Uno, aprueban lo que es la pederastia. Y dos, le quitan la patria potestad a los padres. Porque si el niño tiene esos derechos, tú como papá o como mamá no puedes decidir nada. Tú dices que esto va a ser imposible, que esto no lo van a hacer. De mí te acuerdas. La Biblia habla claramente de todo lo que va a venir en los postreros días y lo estamos viendo el día de hoy. Daniel capítulo 12, versículos 11 dice, habla de a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere hasta que haya transcurrido 1335 días. ¿Cuántos años son estos días? Adivina. 3 años y medio. La Biblia es simbólica nada más. Es directa y concreta. 3 años y medio. Pero tú persevera hasta el fin y descansa. Y aquí habla del sacrificio diario y también más pasajes como en Mateo capítulo 24, el mismo Señor Jesucristo habla de que en los últimos tiempos el anticristo va a parar el sacrificio o la ofrenda diaria en el templo. ¿De qué templo se está hablando? Del templo de Salomón. Otra cosa que el día de hoy dices, no, esta noticia sería algo ilógico. ¿Por qué? Porque la zona de Jerusalén es zona de conflicto entre árabes y judíos. Los árabes nunca van a dejar que los judíos reconstruyan su templo. ¿Tú sabes por qué los judíos van a la sinagoga cada Shabbat con pantalón negro, camisa blanca y su kipá negro? Porque van de luto, muestran un luto. ¿Y por qué muestran ese luto? Porque no tienen templo. Ese templo de Salomón glorioso no lo tienen, fue destruido. Y como fue destruido, literalmente ellos están de luto. Y el día de hoy, el reconstruir el templo ahí en Jerusalén, el de los judíos, conlleva que los del Islam cedan territorio
para que ellos reconstruyan el templo, porque ahí está el domo de la roca, que es un lugar sagrado precisamente para el Islam. Ahora, ¿el Islam le va a ceder a los judíos territorio para que ellos reconstruyan su templo? El día de hoy tú y yo diríamos, es obvio que no. Las guerras entre ellos son de a peso, pero adivina qué, la Biblia habla de que se va a reconstruir el tercer templo. No lo dudes, se va a reconstruir el tercer templo para el pueblo judío. Estamos hablando del futuro, estamos hablando del periódico del mañana. Así es que el mismo Jesucristo dijo que el anticristo va a parar el sacrificio en el templo. El profeta Daniel dice que va a haber un templo y que ahí en el templo el anticristo se va a sentar y va a pedir que lo adoren a él. Y va a ser una abominación desoladora, como dice, ¿no? Algunos historiadores lo comparan con lo que hizo Antíoco Epífanes, que fue el que sacrificó un puerco en el altar. Y el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Y me voy a ir un poco más rápido. No, ya, maduren. Pero para que haya templo, ¿qué tiene que haber? Estado de Israel. ¿Cómo es posible que Daniel está escribiendo en el año 550 antes de Cristo, es decir, 2550 para nosotros? Cuando Daniel está escribiendo todo esto, ¿cómo estaba Jerusalén? Destruida. Cuando Daniel está escribiendo las profecías del futuro, Jerusalén está destruida y está ocupada también. Pero él está profetizando y diciendo, pero se va a restaurar Jerusalén y se va a reconstruir el templo y el anticristo va a llegar ahí. Y el día de hoy ya es posible. ¿Por qué? Porque en 1948 regresó a constituirse como nación Israel. 1948 se reconstruyó y se reconstituyó otra vez oficialmente ante las Naciones Unidas el país de Israel. Antes no hubiera sido posible. De 1948 para acá ya es posible. La Biblia enseña también de un gobierno global que controlará a quién puede comprar y quién no puede comprar o vender. ¿A qué se refiere esto? Pongan mucha atención. La Biblia enseña que el gobierno global del anticristo va a tener tal dominio y tal poder y tal control del mundo entero que solo con la marca de la bestia van a poder comprar o vender. Tú no vas a poder ir a Walmart o a la Comer. Tú no vas a poder ni al mercado ni a ningún lado a comprar el súper si no tienes la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Nadie lo sabemos. Pero ¿de qué manera se puede tener un control total de todo el planeta Tierra, de que nadie pueda comprar ni el súper, ni poner gasolina a tu carro, ni pagar el doctor, si no tienes esa marca? Algunos dicen que puede ser un chip y que con un chip ahí va a estar toda tu información. Lo que sí te digo es que el dinero va a dejar de existir. El dinero físico va a dejar de existir. Ya no va a haber billetes, ya no va a haber monedas, solo va a haber una moneda digital. Se cree que va a haber una moneda global, una sola moneda mundial. Y de este gobierno o de este imperio que va a unificar a todas las naciones y que literalmente solo con eso que te van a implantar o en la frente, como dice Apocalipsis 13, o en la mano derecha, solo así podrás comprar o vender. Apocalipsis 13, versículo 16, dice: hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie puede comprar o vender si no tiene esa marca del anticristo.
Se cree, como les digo, que puede ser un chip, donde en ese chip tengas toda tu información. Ya no tengas que sacar la tarjeta de crédito ni nada. Simplemente tal vez un escáner, ¡pip! Y ya ahí en ese chip ya está tu información médica, tu historial médico, ya está tus números de cuentas, ya está el dinero que tienes, ya está todo. Entonces vas al súper o a la comer y llegas a la caja y nada más pip y ya, bye. Cero carteras, cero dinero físico, todo controlado digitalmente. Y si todo está controlado digitalmente, te pueden bloquear o te pueden desbloquear con un botón. Un control total de este último gobierno. Ahora dices, híjole, mejor me hubiera quedado a ver una película de Netflix. Me estás hablando así de un apocalipsis así bien gacho, ¿no? Pero te voy a decir algo. ¿Se te hace así muy imposible lo que te estoy contando? Si te hubieran dicho que ibas a estar 2 años encerrado en tu casa y que todo el planeta Tierra iba a estar encerrado en sus casas durante 2 años, ¿les hubieras creído antes de la pandemia? Nadie. Diríamos, ¿cómo? ¿Encerrados? ¿Todo el planeta Tierra en casas? Ajá. ¿Y no has escuchado del poder y autoridad que algunos países ejercieron sobre sus ciudadanos de que si no tenías la vacuna no puedes viajar? No, a este famoso tenista le prohibieron, me parece, que ingresara a un país, a Djokovic, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se quiso vacunar. Que si no presentas tu cartilla de vacunación, que ya te vacunaste contra el COVID, no te permiten hacer ciertas cosas o entrar a algunos supers. ¿No supiste de esto en varios países? Ahora, ¿es real el control global? ¿Se puede tener? El día de hoy ya lo empezamos a vivir. Y quiero que veas la siguiente imagen. La siguiente imagen es la Agenda 2030. ¿Qué significa? Es la agenda del 2030. Esta agenda se firmó en el año 2015. En el año 2015, en la ONU, la firmaron 193 países. Esta es la agenda que se firmó en el 2015. En ese entonces, el presidente en ese entonces era Enrique Peña Nieto. Y México, al igual que los 193 países, firmaron esto en la ONU. Es una agenda que se llama 2030. Esta agenda propone cosas muy buenas. Propone ¿cómo se llama? El implementar a nivel global la energía limpia, acabar con las energías contaminantes, promover las energías limpias. Trae muchas cosas muy buenas, pero aquí está lo peligroso, que esta agenda no salió de la ONU ni tampoco de los países. Esta agenda salió del Foro Económico Mundial. Ellos implementaron, crearon esta agenda, se la pasaron a la ONU y la ONU la bajó a todos los países. En la siguiente vemos algunos países, ¿no? La Asamblea Europea Regional, Italia, Colombia, Perú. Y como les decía, yo pensaba que Cuba, que es muy nacionalista, dije, no, un país comunista y socialista no se va a aliar. Pues déjame decirte que ya firmó. Y en su página oficial de Cuba ya tienen la Agenda 2030, al igual que 193 países. Y la siguiente, por favor. México no es la excepción. En la página oficial del gobierno de México está la Agenda 2030. Ahora, la Agenda 2030, como les digo, trae cosas muy buenas. Trae cosas muy buenas. Y trae propósitos muy buenos. Uno de ellos es, por ejemplo, acabar con la pobreza del mundo. Está padrísimo, ¿no? Lo único que me duele es que ya no sé ahora qué van a decir las mises cuando se paren a hablar. ¿Cuál es tu propósito en la vida o tu sueño? Pues acabar con la pobreza del mundo. Pues ya no van a poder decir eso porque pues ya les ganaron los de la Agenda 2030. Pero literalmente hay
muchas cosas muy buenas. Aquí lo peligroso, y es lo que quiero que pongas mucha atención. Lo que vamos a ver a continuación es un video que no sé si todos, no creo que todos alcancen a verlo, pero se los vamos a compartir por WhatsApp y está en el canal de YouTube de La Roca. En este video habla las letras chiquitas de esta Agenda 2030. Esas letras chiquitas que no aparecen en los cuadritos. Los cuadritos te presentan todo lo padre, lo bonito. Pero lo que hay detrás y lo que hay debajo de la Agenda 2030 es lo que tú y yo ya estamos viviendo el día de hoy en México y lo que se está viviendo a nivel global. ¿Qué es lo que se está viviendo a nivel global? Vamos a ver el video. The 2030 agenda is, to put it simply, our plan. Han entrado 10.000 marroquíes en el día de hoy y otros 10.000 previstos entrar. Educación, y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica. Siéntete libre. O sea que os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestras hijas y no podéis hacer nada para impedirlo. Es decir, nos enumeran 17 objetivos de desarrollo sostenible que suenan muy bonitos, pero a nosotros lo que nos preocupa es que les expliquen a los vecinos de San Sebastián de los Reyes lo que realmente eso significa. Por eso le voy a decir, cuando nos hablan del fin de la pobreza, realmente lo que quieren hacer es una subida indiscriminada de impuestos y abolir la propiedad privada, esa de la que todos aquí han dicho hoy que están a favor de la propiedad privada. Quieren abolirla. Así más cosas. A todo esto le tenemos que sumar el ataque que hacen hacia la educación inclusiva, porque no quieren que haya colegios de educación especial. Después nos hablan del derecho a la educación, que acaba siendo derecho a educación sexual, es decir, los niños acaban teniendo derechos sexuales. Y como la ONU quiere que seamos todos tan iguales, nos dicen que los adultos estamos discriminando a los niños porque no tienen los mismos derechos que los padres. Ellos quieren acabar con eso y acabando de facto con la patria potestad de los niños, y eso es muy serio. Yo lo que creo es que ustedes dicen que tengo mucha imaginación. A lo mejor lo que pasa es que o no se han leído la Agenda 2030 o no la han entendido bien. Entonces soy yo la que le agradece que se hable de la Agenda 2030 porque me está dando la oportunidad a mí de decirle a los vecinos lo que es realmente. Claro, don Ismael, usted se queda sorprendido. Es que hablo de la pérdida de la patria potestad. Pues sí, y eso no está escrito en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Efectivamente, está oculto, igual que lo que le digo de la propiedad privada. En donde hablamos como Soros es el que provocó aquí en México todas estas caravanas de migrantes. A ver, yo les pido, antes de continuar, perdón que te interrumpa, para mi amable público, nuestro amable público, Soros, o sea, voy a decir una cosa, cuando hablas de Soros, ¿quién es este? Soros es Open Society Foundation. Soros es Open Society Foundation, que se dedica a desestabilizar naciones, a tirar regímenes. Es el que ha estado también financiando toda la invasión de musulmanes a Europa. Y ahora finalmente aparece un Matteo Salvini, como que el péndulo va de regreso, diciendo aquí ya no queremos más musulmanes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están haciendo es llevar a cumplimiento este famoso plan Kalergi de fomentar la migración para minar la identidad cristiana de Europa. Ese es el objetivo. Así. Detrás de todas y cada una de las grandes movidas mundialistas de los últimos años, de todas,
que si manifestaciones en Ucrania, que si ONGs en Rusia o en Hungría, que si ONGs que atienden inmigrantes masivos que vienen desde los Balcanes. Todo eso siempre aparece un personaje, George Soros, y sus innumerables redes, muy particularmente a partir de una fundación que se llama Sociedad Abierta, o sea, Open Society. Pues que tanto como Soros, como Sutherland, como Kissinger han estado financiando y siguen financiando movimientos proabortistas, movimientos y ONGs pro inmigración, son contrarios a cualquier identidad trascendente o religiosa. Bueno, Hillary Clinton, que es uno de los principales apoyos políticos y beneficiarias económicas de Soros, acuérdate, en la campaña electoral proponía abiertamente que los estados controlen los dogmas religiosos y las tradiciones fuertemente arraigadas. Sí, lo dijo tal cual en un mitin feminista. Por cierto, Soros se gasta una buena cantidad de dinero también todos los años en financiar al lobby feminista en Estados Unidos. Al lobby feminista, al lobby gay, al lobby proabortista, al lobby proinmigración. Es decir, hoy ya es público sus movimientos, incluso Donald Trump lo tenía perfectamente identificado a Soros y era de hecho uno de los grandes enemigos de Donald Trump al que ponía en sus vídeos. Es decir, vamos contra los Clinton, vamos contra el mundo que está creando Soros y vamos contra este nuevo orden mundial que quieren imponernos. Es decir, los enemigos del soberanismo estaban y están perfectamente identificados. Y el gran Mesías es Soros y la deidad, el dólar. Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron: este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las cuatro paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar dos lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etc. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que al no estar conservada por la sal cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio de esta prédica? No se preocupen. Vemos claramente que todo esto se está cumpliendo. Vemos claramente que del 2015 para acá no ha habido inmigración como nunca antes la habíamos visto. ¿Alguna vez habías visto esas caravanas de inmigración de Sudamérica como las hay el día de hoy? Ahora ya sabes de dónde viene. ¿Alguna vez habías visto movimientos tan agresivos y tan fuertes que les llaman feministas como el día de hoy? Antes,
¿Los habías visto? No. ¿Y sabes de dónde vienen patrocinados? Estas campañas pro aborto, esta agenda LGBT, siempre ha estado, sí. Pero del 2015 para acá no se ha intensificado el presupuesto que ellos tienen para las campañas, cómo han dominado literalmente el territorio al grado de que Disney, Marvel, etcétera, etcétera. No en los gobiernos, no solo en México, a nivel global y sobre todo el énfasis en Latinoamérica. Como dijo César Vidal, dijo, ¿sabes qué? Europa ya está entregado. Europa no tiene problema con Europa, ya está entregado. El target, Latinoamérica. Y en Latinoamérica no hay un sobreénfasis en el tema del aborto, en el tema de la ideología de género y todo esto. ¿Y ya viste de dónde viene? Y lo grueso de esta famosa agenda es quitar la patria potestad para que el Estado sea el que determine cómo educar a tus hijos en temas de sexualidad. Y si hay algún papá que se opone, lo meten a la cárcel. ¿Es real? Sí, ya es real. La Ciudad de México es nuestro ejemplo. La Ciudad de México en esta agenda le metieron chancla a fondo y allá ya las terapias de conversión que le llaman, ya la autorizaron. Entonces, si alguien quiere que lo ayudes y tú ayudas a una persona que quiere salir del homosexualismo y te cachan, te pueden meter de 3 a 5 años, me parece, de cárcel en la Ciudad de México. Ya se aprobó. En la Ciudad de México se aprobó también el cambio de sexo en los niños, que puedan amputarles el miembro o pagarles los tratamientos hormonales a través de los impuestos que pagan los ciudadanos de la Ciudad de México. Ya se aprobó. Todas estas cosas son reales, son noticias. Entonces, cuando ves todo lo que está pasando, cómo la maldad se ha multiplicado en nuestro país, en el mundo entero, estas leyes que quieren implantar y todo, y ves esta agenda que están impulsando y que aún los mismos legisladores en nuestro país están alineados a esta agenda y la están promoviendo, vemos de dónde viene todo. Pero yo quiero que tengas súper claro algo. El gobierno de Babilonia, ¿se acuerdan que era la cabeza? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está la gloria del gobierno de Babilonia, del imperio? Fue destruida. ¿Por quién? Por el imperio medo-persa. Y después de esa gloria poderosa del imperio medo-persa, fue destruida ¿por quién? Por Grecia. Y después de esa gloria del imperio medo-persa que dominaba a través de Alejandro Magno, ¿quién destruyó al imperio medo-persa? El imperio romano. Y después, en esta figura del futuro que Dios le da a Daniel, después, ¿qué viene? Después del imperio romano, ¿qué sigue? Un imperio global conformado por varias naciones, varios reyes. Pero después, en esta imagen que sigue, el final de la película, romántico, increíble, precioso. Que esta figura de imperios serán destruidos y dominados ¿por quién? Por esa roca que viene y despedaza todos los reinos del mundo. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, ¿qué? El hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Desmenuzó, en pocas palabras, todos los imperios del mundo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir.
El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta roca que va a despedazar, ¿quién es esta roca? ¿Quién es esta roca que va a despedazar ese imperio del anticristo? ¿Quién es esa roca que en su segunda venida va a despedazar el poder y la autoridad de ese imperio del anticristo? Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro nos da la respuesta. ¿Quién es esa roca? Pues escucha a Pedro lo que dice. Hechos capítulo 4, versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El mismo Pedro en su carta, primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? Y la roca era Cristo. En esa imagen del futuro que Dios le muestra al rey Nabucodonosor y que el profeta Daniel hace 2550 años le interpreta, habla de esa roca que va a despedazar al reino del anticristo. Todos los gobiernos son perecederos. Todos los gobiernos y toda la gloria del hombre tiene fecha de caducidad. Pero hay un reino que es sobre todo reino y será eterno. Hay un rey que es sobre todo rey y es eterno. Y en su segunda venida Él vendrá e implantará la ley de Dios en el planeta Tierra. Y en su segunda venida vendrá con poder y con autoridad y vencerá al imperio del anticristo tan solo con su palabra. No va ni siquiera a ver, éntrale. No, nada más con su palabra. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 11: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es el fin del anticristo y del falso profeta. Estarán en el lago de fuego eternamente y para siempre. En primera de Pedro capítulo 1 dice: por tanto, hermanos, esfuerzas todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Daniel capítulo 7, y ya con esto me despido, como diría la canción. Y los jueces tomarán asiento, y al cuerno que se le quitará el poder. El cuerno es el anticristo, es uno de los títulos que le dan el cuerno pequeño. Se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se le dará a los santos, que son del pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Y su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigos y querida familia, para mí es muy fácil darte un mensaje motivacional. Para mí es súper fácil darte un mensaje light, que sea así ligerito y te vayas contento y ya. Pero la verdad, el tiempo se está acabando. La verdad, las señales están gritando por todos lados. Y la verdad, yo no veo que se hable de estas cosas en ningún lugar. Y lo que Dios me dice es, estén atentos a las señales. Y lo que Dios me dice es que me estén esperando, porque mi regreso es verdadero. Y la pregunta es, ¿crees que Jesucristo va a regresar físicamente a la tierra? ¿Lo estás esperando? ¿Tu vida está siendo transformada por el evangelio de Jesucristo? ¿Tu vida muestra que te importa más lo eterno que lo temporal? ¿Tu vida y todas las áreas de tu vida le gritan a toda la gente que el reino para el cual trabajas y vives es para el reino eterno o para el reino temporal? Amigos y querida familia, en verdad, estos mensajes no son populares y no son comunes. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere escuchar cosas bonitas de que tú vas a estar empoderado. Pero nadie quiere escuchar de que el tiempo se acaba. Un doctor está para decirte la neta, no para decirte cosas bonitas. Nuestro planeta está en tinieblas. El tiempo se está cumpliendo. Las noticias son reales. Y todo esto que les mostré no es mío, no es invento mío. Es lo que estamos viviendo. Y cuando tú prendes las noticias dices, pues por eso ni las prendo. Pero aunque no prendamos las noticias, está pasando. Y aunque no quieras escuchar esto, si llevas a tus hijos a cualquier escuela, les están enseñando sobre ideología de género en cualquier colegio, salvo los que son cristianos, por supuesto. Y aunque no quieras, estás siendo gobernado por la ideología y todas lo que están implantando a nivel global. Pero cuando empiezas a ver la Biblia y ves que todo se está cumpliendo y está delante de nosotros, yo no quiero decirte ni quiero que te vayas diciendo, dijo el pastor que en el 2030 se acaba el mundo. Para nada. Y si es así, a ver, vamos a empezar otra vez desde el principio. Ay, todos, ¡no! Ay, sí. ¿Sabes? No se va a acabar el mundo en el 2030. Esa fue la fecha que el Foro Económico Mundial y que la ONU pusieron como goal para todas las naciones del planeta de implantar todas estas ideologías, y que lo estamos viendo en nuestro país y en todo el mundo. Lo único que nos dice esta agenda es literalmente que el tiempo está cerca, que el gobierno global se está preparando. Pero no importa que el gobierno global se esté preparando, no me quita el sueño eso. Me quita el sueño que tú estés preparado para la venida del Señor. Me quita el sueño que tú y tu familia y tus hijos y tu matrimonio estén fortalecidos en Cristo Jesús. Me quita el sueño cuando alguno de ustedes tiene su fe como veleta. Me quita el sueño que muchos de ustedes son inconstantes. Me quita el sueño que muchos de ustedes siguen viviendo para sí mismos. Me quita el sueño que no han entendido el valor que tienes para Cristo y el propósito de tu vida en Cristo Jesús. Me quita el sueño que tú no puedas deleitarte en leer la palabra y tener hambre de la palabra.
Pero por otro lado, me encanta ver que muchos de ustedes están estudiando las Escrituras, que muchos de nuestros jóvenes los viernes están apasionados por conocer más de Cristo, que algunos de nuestros jóvenes fueron a un congreso, o no un congreso, a una plática, una charla sobre estos temas legales. Me da gozo y esperanza. Yo quiero que mi vida valga la pena. ¿Cuándo va a regresar el Señor? No, nadie lo sabe. Tal vez es en 70 años. Tal vez es en 2 meses. Tal vez es ahorita. Sería increíble, ¿no? Hoy que me agarre sirviéndole, ¿no? Y no viendo el último capítulo en Netflix de... No, pues bye. Eso me quita el sueño. Y lo que anhelo, amigos y querida familia, es que tú puedas crecer. Hay grupos de matrimonios aquí. Ven a los grupos de matrimonios. Hay un grupo hermoso de mujeres los martes a las 10 de la mañana aquí, y mi esposa y yo ahorita lo estamos dando. Vengan mujeres a las 10 de la mañana aquí. Hay un grupo increíble de puro machín, puro hombre de Dios, los lunes a las 8 de la noche aquí. Ven, el grupo maravilloso de jóvenes y adolescentes los viernes, porque quiero que Dios sea importante en tu vida, como tú eres importante en la vida de Dios. Que puedas ver el valor que tienes, el propósito que tienes y lo importante que eres para la obra de Dios. Y que Dios te use y que con poder vayas y prediques y enseñes, y que vayamos a las cárceles, vayamos a los hospitales, vayamos a las calles, vayamos a las escuelas, a las universidades, a los asilos, a los orfanatos, y que todos ustedes seamos un ejército que vayamos y llevemos la esperanza allá afuera, que vivamos el propósito, que no seamos simplemente receptores, sino que seamos ese instrumento de Dios para llevar la palabra viva allá afuera. Ese es el anhelo de Dios. Y yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes para que puedas conocerle, para que puedas en verdad vivir. Dios presenta evidencia. Es evidencia. ¿Quieres evidencia? Aquí hay N. Y te di nada más la epidermis, hijo. Te di nada más lo fresita. Pero hay muchísima evidencia que Dios presenta de que Él es verdad y que su palabra es verdad y que todo se está cumpliendo y todo se va a cumplir. La pregunta es: ¿estás dentro del arca o estás fuera del arca? Porque como en los días de Noé, va a caer el diluvio. Por eso mi anhelo de decirle la neta, este mensaje, no saben cómo me costaba organizarlo. Yo dije, muchos se van a aburrir, muchos van a decir, no, qué horror, es una película de terror, no, otra. No, ¿sabes qué? Pero lo tengo que dar. Porque si yo no se los predico, dime dónde lo vas a escuchar. Y en YouTube está lleno de mentiras. Pero yo quiero que tú crezcas en tu relación con Dios. YouTube está lleno de mentiras, y los que están ahí, y yo te estoy viendo en YouTube. Bueno, sí. Pero tienes tu Biblia, y tu Biblia es verdad. Ya se han de haber desconectado. Dicen, oye, no, qué chuto. Les mando un abrazo. Vamos a orar. Quiero que de entre ustedes Dios levante pastores, evangelistas, profetas, maestros bíblicos, gente que ame la necesidad del prójimo, que lleve la esperanza. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero que nos agarre chambeando y nos agarre agarrados de Él. Que tu relación con Dios crezca, que tu familia esté dentro del arca de salvación.
Porque Dios está dispuesto a presentarte evidencia de que todo lo que Él escribió se está cumpliendo y se va a cumplir. Y cuando vean las noticias y vean lo que se empieza a probar, dices, todo esto Dios ya nos lo había dicho. El Señor está cerca. Vamos a orar. Ay, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Perdóname, Señor, si no pude explicar o expresar bien, pero yo te pido que el mensaje se lo des a cada uno de mis amigos y familia que están aquí, que están conectados. Y que podamos ver, Señor, que tú eres verdad, que tu palabra es verdad y es sobrenatural y es el periódico del mañana. Y lo estamos viviendo, Señor. Todo lo que tú escribiste lo estamos viviendo y el terreno está preparado. Señor, levanta de entre mis amigos, entre mi familia, gente que te ame, que te sirva, que te siga, que se comprometa con tu reino, con tus planes, con tu proyecto. Porque el tiempo se acaba. Yo te doy gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra que nos has dado. Y te pido que nos ayudes a digerirla, Señor, y a vivir nuestras vidas para tu gloria, para tu reino. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Si tienen dudas, estoy para servirles. Que Dios los bendiga.